Vamos allá con la quinta parte de este tema, que es largo este tema, a ver si lo acabamos. La preocupación La preocupación es una anticipación aprensiva, una forma de pensamiento repetitivo sobre posibles amenazas futuras, catástrofes imaginadas, incertidumbres y posibles riesgos. Es como una cadena de pensamientos e imágenes con predominio de afecto negativo. Bueno. Y relativamente incontrolable. Me voy a sentar, porque si no este bichín... A ver. Vale. A ciertos niveles sería adaptativa, posibilitando anticipar amenazas. Se convierte en desadaptativa cuando es excesiva e incontrolable. La preocupación adaptativa o desadaptativa depende de los temas de preocupación, la facilidad y rapidez para cambiar de uno a otro y el grado de preocupación por cosas menores. Preocupación, forma de pensamiento repetitivo sobre posibles amenazas futuras imaginadas, incertidumbres y riesgos. Es una actividad lingüística del pensamiento que inhibe las imágenes mentales y la activación autónoma y emocional asociadas, evitación cognitiva. Se dirige a eventos con poca probabilidad de ocurrir. Ojo, porque esto de evitación cognitiva lo he visto en alguna pregunta. Es actividad lingüística del pensamiento que inhibe las imágenes mentales y la activación autónoma y emocional asociadas. Vale. Diagnóstico y características clínicas. Características diagnósticas de la preocupación. Creo que esto es todo sobre la preocupación. No sé si ya estamos en... Vamos a ver aquí un momentito. Vale, sí, seguimos en trastorno de ansiedad generalizada, ¿vale? Como justo había hablado de la preocupación. Trastorno de ansiedad generalizada A, esta es la A, preocupación ansiosa. Y ahora vamos con el apartado B, que es diagnóstico y características clínicas. Ya tenemos aquí al asistente. Características diagnósticas. Criterio A. La ansiedad y preocupación deben ser excesivas y crónicas. Criterio B. La preocupación debe ser de naturaleza incontrolable, a pesar de los esfuerzos para controlarla. Criterio C. Los síntomas que se asocian a la ansiedad-preocupación se refieren a tensión mental y nerviosa, no existiendo síntomas de activación autónoma. Criterio D. Los síntomas deben tener significación clínica. Diagnóstico diferencial. Debe descartarse que la ansiedad y la preocupación no dependan de trastorno de ansiedad por una condición médica o por consumo de sustancias o medicamentos. La ansiedad y preocupación no debe relacionarse exclusivamente con una posible evaluación social, que sería trastorno de ansiedad social. Esto creo que es lo mismo que vimos en este cuadro. Sí, criterios para el diagnóstico del trastorno de ansiedad generalizado. Esta es la tabla 2.7. Sí, tabla 2.7. Entonces esto viene a decir lo mismo. Vale, esto ya, entonces, para adelante. Vale. Aspectos epidemiológicos. Prevalencia. En Estados Unidos en población adolescente 0,9% y en población adulta 2,9%. En otros países del 0,4 al 3,6%. Basándonos en datos de los proyectos epidemiológicos NCS, NCSR y NESARC, se ha estimado una tasa de prevalencia vital media del trastorno de ansiedad generalizada del 5%, variando entre 4,2% y 12,7%. En atención primaria, la prevalencia puntual estimada de casos de trastorno de ansiedad generalizada ha variado entre 3,7% a 13,4%. Se da mayor tasa de prevalencia a edades medias, disminuyendo en edades avanzadas. En mujeres hay el doble de probabilidad que en hombres, más prevalente en países desarrollados. Inicio y curso clínico. Muchos pacientes con trastorno de ansiedad generalizada informan haber sentido ansiedad y nerviosismo toda la vida. La edad media de inicio es a los 30 años. Ojo, edad media de inicio a los 30 años. Es más tardía que cualquier otro trastorno de ansiedad. Esto también es importante. La trastorno de ansiedad generalizada es más tardía que la edad de inicio es más tardía que en cualquier otro trastorno de ansiedad. Cuando aparecen a edades tempranas, suelen manifestarse en forma de temperamento ansioso. Raramente se inicia antes de la adolescencia. El curso suele ser crónico y la remisión completa muy baja. Los síntomas suelen mantenerse relativamente constantes a lo largo de la vida. Los contenidos de la preocupación se adecuan a la edad. El inicio temprano del trastorno es un marcador de peor curso, mayor comorbilidad y deterioro.
Durham, 2007, habla de factores generales asociados a un peor pronóstico. Factores asociados a peor pronóstico según Durham. Comorbilidad con otros trastornos de ansiedad y depresivos, comorbilidad con trastorno de la personalidad, elevada gravedad de los síntomas, elevados niveles de neuroticismo, ajuste social pobre, nivel socioeconómico bajo y desempleo. Comorbilidad. El trastorno de ansiedad generalizada raramente se da de forma aislada. La comorbilidad es muy común con otros trastornos de ansiedad y trastornos depresivos, trastorno depresivo mayor y distimia. Puede deberse a que el trastorno de ansiedad generalizada se asocia a elevados niveles de neuroticismo o afecto negativo. Algunos individuos con trastorno de ansiedad generalizada reúnen los criterios para el diagnóstico de trastorno de la personalidad, especialmente el trastorno de personalidad límite, el trastorno evitativo y el TOC. Cuando la comorbilidad es más elevada, suele haber mayor gravedad clínica y mayor grado de discapacidad o perturbación. Interferencia. La preocupación patológica consume mucho tiempo y energía. Los síntomas asociados incrementan el deterioro en las diversas áreas de funcionamiento del individuo, personal, social, laboral. El trastorno de ansiedad generalizada se asocia a discapacidad y distrés significativos, independientes del posible efecto producido por los trastornos comórbidos. O sea que aunque tengas otros, la preocupación patológica ya te afecta para discapacidad y distrés significativos. Seguimos. Estamos en 172. Perfecto. Etiología. La etiología del TAG está determinada por factores genéticos y ambientales. 1/3 del riesgo de sufrirlo es genético. Se solapa con el riesgo de neuroticismo y son compartidos con otros trastornos de ansiedad y especialmente con el trastorno depresivo mayor. La heredabilidad varía entre el 30 al 40%, más baja que para el trastorno depresivo mayor. Heredabilidad del trastorno de ansiedad generalizada es más baja que para el trastorno depresivo mayor, que es el 70%. Los factores ambientales incluyen las experiencias tempranas de estrés y traumas, los estilos de apego y las prácticas de crianza de los padres. Por ejemplo, un apego inseguro durante la infancia favorece que el niño se convierta en una persona más vigilante, tanto hacia sí mismo como hacia sus padres, y favorezca el desarrollo del trastorno de ansiedad generalizada. Las experiencias tempranas traumáticas, abuso físico o sexual o las prácticas negativas de crianza se han asociado con la frecuencia de trastornos de ansiedad y TAG. De vez en cuando digo TAG porque si no me enrollo con el trastorno de ansiedad generalizada. Los factores constitucionales son resultado de la interacción entre factores genéticos y ambientales y conforman la vulnerabilidad constitucional psicobiológica que para los trastornos de ansiedad viene dada por el afecto negativo o neuroticismo y la inhibición conductual, equivalente del neuroticismo en la infancia. Ojo, esto también es importante. En la infancia, el equivalente al neuroticismo es la inhibición conductual. Barlow, 2014, ha sugerido que el efecto de la vulnerabilidad constitucional es particularmente influyente. El elevado neuroticismo puede ser suficiente para el desarrollo del TAG, ya que posee una base de perturbación neurofisiológica y se presentan elevadas expectativas de impredecibilidad e incontrolabilidad respecto a los sucesos negativos. Modelo de aprensión ansiosa. Barlow, otra vez aquí tenemos a Barlow, partió del concepto de aprensión ansiosa y sugirió que el TAG era el trastorno de ansiedad básico. La aprensión ansiosa se caracterizaría por una estructura cognitivo-afectiva difusa, cuyo componente central es el elevado afecto negativo. Puede asociarse a muchos tipos de amenazas. La estructura es difusa porque no se asocia a un suceso particular. Esta ansiedad es anticipatoria por excelencia. Los componentes psicopatológicos de la aprensión ansiosa son las elevadas expectativas y percepción de impredecibilidad e incontrolabilidad, con elevado afecto negativo y activación fisiológica. Esquema cognitivo de hipervigilancia, activación de los circuitos del sistema de inhibición conductual hacia amenazas internas o externas.
activación de sesgos cognitivos, sesgos atencionales, orientación hacia la amenaza, sesgos de memoria, interpretación de la información ambigua como amenazante, evitación conductual o preocupación, evitación del malestar emocional, círculo vicioso, la supresión de imágenes amenazantes genera más ansiedad y preocupaciones. B. Modelo de evitación emocional basado en la preocupación. Tenemos el modelo de aprensión ansiosa y ahora el modelo de evitación emocional. Borkovec, parte de 1990 a 2004, parte de que la preocupación es una actividad lingüístico-verbal del pensamiento, esto lo vimos antes en la definición, que inhibe las imágenes mentales vívidas y la activación autónoma, simpática y emocional asociadas, un proceso de evitación cognitiva que impide el procesamiento emocional del miedo, algo necesario para su habitación y extinción. Los pacientes con TAG suelen focalizar sus preocupaciones en las relaciones interpersonales. De este modo, la experiencia de preocupación se refuerza negativamente, ya que las imágenes mentales catastrofistas son reemplazadas por una actividad lingüístico-verbal menos estresante y de menor activación somática. Además, la preocupación es adicionalmente reforzada por creencias positivas, como que la preocupación ayuda a resolver el problema. Las creencias positivas son reforzadas cuando los sucesos negativos futuros no ocurren o son manejados de forma eficaz, así que se mantiene la preocupación patológica, creyendo que resuelve el problema. Voy a poner así un poquito. Así. O que se evitan los sucesos negativos, creencia supersticiosa. Borkovec sugiere que la preocupación es un intento de evitar la activación fisiológica o la catástrofe anticipada, previniendo la exposición a material más estresante, como relacionado con problemas de la infancia. La preocupación es por aspectos menos salientes emocionalmente. El Penn State Worry Questionnaire, PSWQ, es un cuestionario de autoinforme para evaluar la preocupación patológica. Bueno, aquí tenemos unos esquemas. A ver. Vale, uno es el simplificado del modelo de evitación emocional y el otro es el simplificado del modelo de intolerancia a la incertidumbre. Figura 2.4, estos son los esquemas. Vale. Tras la percepción de una amenaza se incrementa la activación fisiológica simpática, taquicardia, etc. y la activación emocional, ansiedad. El individuo reacciona utilizando la preocupación focalizada en la situación, repetida y de tipo lingüístico-verbal, para reducir las imágenes negativas catastrofistas. Que estoy diciendo catastrofistas. Esto impide el procesamiento emocional del miedo y la ansiedad, manteniéndose de forma crónica. La preocupación es reforzada por creencias positivas y por la no ocurrencia de la catástrofe. El modelo está apoyado por abundante evidencia empírica. En la preocupación hay una preponderancia de diálogo interno de tipo verbal, mayor que centrado en la imaginación. Hay un efecto inhibitorio de la preocupación sobre el procesamiento emocional del material relacionado con las amenazas. Existe una asociación significativa entre el TAG y los factores interpersonales. Los programas de intervención basados se centran en la reducción de la preocupación y la tensión, monitorización de preocupaciones específicas, control gradual de estímulos y relajación. Y creo que nada más. Vamos a ver si hay algo más en la página siguiente. Pues sí, hay más cosas. Reestructuración cognitiva y focalización de la atención en el momento presente. Estos son los modelos que hemos ido viendo. Aprensión ansiosa, preocupación, incertidumbre, que es el que viene ahora, y luego metacognitivo. Modelo de intolerancia a la incertidumbre. Dugos, 95-98-2004, se basa en el modelo de evitación emocional de Borkovec, centrado en la preocupación. También integra algunas ideas de Barlow sobre la aprensión ansiosa, la impredecibilidad y la incontrolabilidad. La intolerancia a la incertidumbre es la predisposición a reaccionar negativamente ante situaciones ambiguas. Encontramos 4 componentes. 1. Intolerancia a la incertidumbre. 2. Creencias positivas sobre preocupación. 3. Orientación negativa hacia el problema. Y 4. Evitación cognitiva. Figura 2.5 creo que es el segundo esquema que ve aquí. Sí, efectivamente. Es el esquema del modelo de intolerancia a la incertidumbre. Perfecto. Y aquí nos lo explica. Vale.
Las personas con TAG poseen elevada intolerancia a la incertidumbre, por lo que perciben las situaciones ambiguas como estresantes y experimentan preocupación crónica en respuesta a esas situaciones. Creen que la preocupación les ayudará a afrontar eficazmente los sucesos o a prevenir que ocurran, lo que lleva a una orientación negativa hacia el problema, acompañado de falta de confianza, percepción de los problemas como amenazas, frustración y pesimismo acerca del resultado. Esto motiva la evitación cognitiva, supresión del pensamiento, distracción, etc. Tanto la orientación cognitiva hacia el problema como la evitación perpetúan y agravan la preocupación y la ansiedad. La intolerancia a la incertidumbre es un elemento causal activador. Las terapias derivadas de este modelo ponen énfasis en incrementar la tolerancia y aceptación de la incertidumbre. Aquí hay que leer quién se ha llevado mi queso. Vale, y el último, modelo metacognitivo. Aquí tenemos un cuadro de metacreencias positivas, por ejemplo. La preocupación me ayuda a afrontar el problema. El preocuparme me ayuda a resolver problemas. Si me preocupo, siempre podré estar preparado. No haría nada si no me preocupara. Si me preocupo, puedo evitar que ocurran cosas malas. Y metacreencias negativas. El preocuparme puede hacerme daño. Mis preocupaciones son incontrolables, podrían volverme loco, continuarán siempre, tomarán las riendas y me controlarán. Wells, en 99-2004, partió de la distinción entre dos formas de preocupación. Tipo 1. Preocupaciones cotidianas, como el dinero, el bienestar de la pareja, situaciones sociales, etc., así como sobre sucesos internos no cognitivos, como síntomas físicos. Las razones por las que se llevan a cabo estas preocupaciones podrían ser creencias positivas sobre la necesidad de continuar preocupándose para afrontar el problema eficazmente, metacreencias positivas. Y tipo 2, básicamente preocuparse acerca de la preocupación o metapreocupación. Se activa por las creencias negativas, metacreencias negativas, sobre la incontrolabilidad y peligrosidad de la preocupación. Se focaliza en la naturaleza y ocurrencia de los propios pensamientos. Se asume que las formas anormales de preocupación corresponden con una elevada incidencia de preocupaciones tipo 2, donde las personas evalúan negativamente la actividad de preocuparse. Esto reflejaría creencias negativas del paciente sobre la propia preocupación. Vamos a cambiar aquí de posición. ¡Qué bichino! El modelo establece esta secuencia. 1. Se desencadena la preocupación y el proceso se mantiene por la activación de metacreencias positivas sobre la necesidad de preocuparse, que mantienen la preocupación. Tipo 1. La persona puede estar impulsada a preocuparse para encontrar una solución o prevenir una catástrofe o para mantener una seguridad subjetiva. 2. La preocupación incrementa la sensibilidad a la información relativa a la amenaza y se activarían creencias negativas, metacreencias negativas, dando lugar a las preocupaciones tipo 2. 3. Las preocupaciones tipo 2 intensifican la ansiedad, especialmente si es interpretada como inminentemente peligrosa, lo que constituye un círculo vicioso. Los síntomas somáticos y cognitivos de ansiedad pueden ser interpretados como evidencia de pérdida de control y o de la naturaleza peligrosa de la preocupación. 4. Las personas con TAG ponen en marcha diversas conductas, generalmente sutiles, para prevenir las consecuencias negativas de la preocupación. ¡Qué bichino! Por ejemplo, buscar reaseguración. Pueden llevar a cabo conductas de evitación hacia estímulos externos. Estas estrategias de evitación previenen la exposición a la evidencia desconfirmatoria que probaría que la preocupación no es peligrosa, por lo que las preocupaciones tipo 2 y las creencias negativas son mantenidas por el propio individuo. 5. La preocupación tipo 2 también se asocia a estrategias ineficaces de tipo cognitivo, como la supresión del pensamiento, la distracción y la evitación de situaciones. Wells integra en su modelo la idea de Borkovec de que la preocupación o rumiación serviría como evitación emocional cognitiva, lo que puede llevar a un fracaso del procesamiento emocional, no desconfirmándose la creencia de que la preocupación es peligrosa e incontrolable. Wells, como hueles pozo, pues podemos pensar que te metes en ese pozo. Y no, aquí estoy seguro, dentro del pozo. Otras aportaciones teóricas sobre el TAG. Newman
2013, modifica el modelo de evitación emocional de Borkovec y lo denomina modelo de evitación del contraste. Se sugiere que las personas con TAG llevan a cabo preocupación crónica porque prefieren vivir un estado prolongado de distrés para estar preparadas emocionalmente ante lo peor. Los individuos con TAG son perturbados al experimentar un cambio brusco desde un estado eutímico o relajado a otro abrumadoramente negativo. Experiencia de contraste emocional negativo. Se apoya en la teoría cognitiva del contraste afectivo, donde la experiencia emocional es moderada por el estado que la precede. Un estado desagradable es experimentado como más desagradable si es precedido por un estado positivo, y de forma menos desagradable si es precedido por un estado negativo. Las personas con TAG generan un estado emocional negativo prolongado para reducir la posibilidad de experimentar un incremento brusco en su emocionalidad negativa, ya contemplado en el modelo de evitación emocional. Menin 2004 propone el modelo de desregulación emocional, en base a que los individuos con TAG experimentan las emociones muy intensamente, especialmente las negativas. Poseen un pobre conocimiento de sus emociones. Ambos, A y B, o sea, esto de experimentar muy intensamente y del pobre conocimiento, causan excesiva ansiedad y malestar cuando cuando están ante emociones intensas, y se genera retroalimentación con excesiva hipervigilancia. Utilizan estrategias desadaptativas que empeoran su estado emocional. La preocupación jugaría un papel fundamental. Menini en su modelo de regulación dice que alguien siente mucho, muy intensamente, dice, ¿pero qué me pasa? Porque no sabe. Luego, además, esto le provoca una ansiedad y malestar y hace una retroalimentación y las estrategias que utilizan contra ello no son muy buenas, porque claro, como no saben. Muy bien, pues seguimos. Roemer y Orsillo, 2002, integraron el mindfulness y otros enfoques basados en la aceptación emocional con los modelos cognitivo-conductuales del TAG, evitación emocional e intolerancia a la incertidumbre. Las autoras enfatizan en las relaciones problemáticas negativas con las experiencias internas, la evitación experiencial, evitación emocional, y la restricción conductual, evitación conductual. Roemer y Orsillo, relaciones problemáticas, evitación experiencial y restricción conductual. El enfoque se centra en la preocupación y en la aceptación y tolerancia de la incertidumbre. Se enfoca más en el tratamiento que en el conocimiento de la teología del TAG. 5. Trastorno de ansiedad de separación. La ansiedad de separación es un componente del sistema comportamental humano. A medida que se desarrolla el apego, los niños evitan los extraños y buscan protección en las personas afectivamente significativas. La ansiedad del niño a separarse de quienes le cuidan, generalmente la madre, es uno de los temores más arraigados en nuestra especie y en primates, debido al prolongado periodo de dependencia del niño. Es un fenómeno universal observado después de los 6-8 meses, que persiste en diferentes grados hasta los 2-3 años. Después podría considerarse ansiedad patológica si se asocia a malestar o interferencia clínicamente significativos. Aquí tenemos la tabla 2.10. Criterios para el diagnóstico del trastorno de ansiedad de separación, según DSM-5. Criterio A. Miedo o ansiedad excesivo o inapropiado para el nivel de desarrollo concerniente a su separación de las personas con quienes está vinculado, puesto de manifiesto por al menos 3 de las siguientes circunstancias. 1. Malestar excesivo recurrente, cuando ocurre o se anticipa una separación del hogar o de las principales figuras de apego. 2. Preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de las principales figuras de apego, o a que éstas sufran un posible daño, como enfermedad, lesiones, desastres o muerte. 3. Preocupación excesiva y persistente de que ocurra algún suceso adverso que dé lugar a la separación de una figura principal de apego, perderse, ser raptado, enfermar. 4. Resistencia o rechazo persistente a salir, lejos de casa, al colegio, al trabajo, por miedo a la separación. 5. Miedo persistente y excesivo o resistencia a estar solo o sin las principales figuras de apego. 6. Resistencia o rechazo persistente a dormir fuera de casa
o a ir a dormir sin estar cerca de una figura de apego principal. 7. Pesadillas repetidas sobre el tema de la separación. 8. Quejas repetidas de síntomas físicos, dolor de cabeza, de estómago, náuseas, vómitos, cuando se produce o se anticipa la separación de las principales figuras de apego. B. Criterio B. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente durante al menos 4 semanas en niños y adolescentes y 6 meses o más en los adultos. Ojo, de 4 semanas a 6 meses. 4 semanas niños y adolescentes y 6 meses o más en adultos. C. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en el ámbito social, académico, laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento. D. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, como autismo, o por delirios o alucinaciones relacionados en los trastornos psicóticos, o el rechazo a salir sin una compañía en agorafobia, o las preocupaciones por los problemas de salud y otros daños en el TAG, o preocupaciones por padecer una enfermedad en el trastorno de ansiedad o a la enfermedad. Y lo dejamos aquí por hoy. Nos separamos aquí por hoy. Que ya me reclama aquí este.